Dios te bendiga. Muchos cristianos han creído en una teoría que plantea que lo único necesario e importante para la doctrina del cristiano es el Nuevo Testamento. Y entonces el Antiguo Testamento es cosa del pasado, es algo que ya no tenemos que estudiar, ni basarnos en las escrituras del Antiguo Testamento para creer alguna doctrina. Entonces, ¿es esta teoría correcta? ¿Qué valor tiene el Antiguo Testamento para los cristianos? ¿Podemos desarrollar alguna creencia, alguna doctrina basados en el Antiguo Testamento, o debemos desechar esta parte de la Biblia y basar toda nuestra creencia solamente en el Nuevo Testamento? Hoy vamos a ver lo que la Biblia realmente enseña sobre la importancia y el valor que tiene el Antiguo Testamento para los cristianos. El primer texto que vamos a leer está en 2 de Timoteo 3, los versículos 15 al 17. Dice ahí, 2 de Timoteo 3, 15 al 17, leemos: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que dice aquí claramente, y esto lo interesante de este pasaje es que está en el Nuevo Testamento, y el escritor de esta carta a Timoteo es el apóstol Pablo, y hablándonos sobre la importancia que tiene el Antiguo Testamento. Y algunos se podría preguntar, ¿cómo sabemos que se habla ahí del Antiguo Testamento? Bien, se menciona aquí las Sagradas Escrituras. Ahora, este término como tal, en los días en que el apóstol Pablo escribió esta carta a Timoteo, solamente podría aplicarse al Antiguo Testamento, porque era el único escrito inspirado que era reconocido como Sagradas Escrituras. Era el Antiguo Testamento lo único que se conocía como Biblia en aquel entonces. Era la única palabra de Dios que existía, ya que el Nuevo Testamento aún no se había conformado ni formaba parte de lo que hoy conocemos como la Biblia. Así que cuando Pablo le escribe a Timoteo explicándole que desde su niñez él ya conoce las Sagradas Escrituras, pues solamente se refería al Antiguo Testamento. Y del Antiguo Testamento dice ahí que son escrituras, sagradas escrituras, que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea que la doctrina de la salvación por la fe en Cristo Jesús, pues la podemos entender y comprender a raíz de lo que se enseña en las Sagradas Escrituras, podríamos decir en el Antiguo Testamento. Y hablándonos específicamente del Antiguo Testamento, nos dice ahí que toda esa escritura es inspirada por Dios y aún útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Termina el pasaje. Así que Pablo es bien claro al decir, a explicarnos el valor y la importancia que tiene el Antiguo Testamento. Dice que es útil para enseñar, en otras palabras, para adoctrinar, para redarguir, para corregir, o sea que nos sirve también para definir si algo es correcto o incorrecto, nos puede servir para corregir ciertas enseñanzas y para instruir en justicia, también dice acá. Vamos a leer otro pasaje, algunos textos más, donde nos explican la importancia que tiene el Antiguo Testamento para los cristianos, al menos lo que nos dice el Nuevo Testamento sobre la importancia que tuvo esta porción bíblica en los días de los primeros, de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos. El próximo texto que vamos a leer está en Lucas capítulo 11, versículo 28. Lucas 11, 28. Lucas 11, 28 dice ahí: y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora, esto lo dijo Jesús.
bienaventurado, de modo, eso quiere decir feliz, la persona que oye la palabra de Dios y la guarda. Y la palabra de Dios ahí se refiere específicamente al Antiguo Testamento, ya que era lo único que existía como palabra de Dios cuando Jesús pronunció esta expresión. Próximo texto es Romanos capítulo 1, versículo 1 al 3. Allí Pablo hace la introducción de la carta a los romanos y se presenta de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido. O sea, este evangelio para el cual Pablo fue apartado, dice el versículo 2, que él, o sea Dios, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. No es innecesario explicar que esto se refiere únicamente al Antiguo Testamento. Así que era el Antiguo Testamento donde estaba prometido el evangelio, y estaba prometido por medio de los profetas. Dice, ¿este evangelio en qué consiste? Trata acerca de su Hijo, dice el versículo 3, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea que el evangelio que el apóstol Pablo predicaba, que estaba prometido por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, el evangelio de Jesucristo, del Hijo de Dios, que era del linaje de David según la carne, lo podemos encontrar enseñado y transmitido en el Antiguo Testamento. Ese era el fundamento de las enseñanzas del evangelio que Pablo promovía. Todo lo que Pablo entendió, comprendió y enseñó sobre el evangelio, pues lo entendió a raíz de lo que se enseña y plantea en las Santas Escrituras en el Antiguo Testamento. Al menos así lo presentó él. Cuando él escribió su carta a los romanos, él entendía que el evangelio para el cual él fue apartado, pues precisamente estaba prometido ahí en las Santas Escrituras, los escritos de los profetas señalados en el Antiguo Testamento. Así que es realmente importante, al menos lo fue para Pablo, las sagradas o las Santas Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora para Jesús también lo fue. En Lucas capítulo 24, Lucas 24, comenzando en los versículos 25 al 27, leemos ahí cuán importante fue para Jesús el Antiguo Testamento. Lucas 24, 25 dice entonces ahí: entonces él les dijo, Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y los profetas, nuevamente vale decirlo, es el Antiguo Testamento. Lo que escribieron los profetas es lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, o sea los escritos de Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. De modo que Jesús acudió al Antiguo Testamento, o sea, se valió de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento para probar su identidad, para predicar el Evangelio, para mostrarle a estos discípulos cuál era la verdad sobre el Mesías. Así de importante fue el Antiguo Testamento para Jesús. No solo lo vemos ahí, sino en los versículos también 44 y 47, versículos de Lucas 24, 44 al 47, dice lo siguiente: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estas son, podríamos decir, las tres partes principales por las que está compuesto todo el Antiguo Testamento: la parte de Moisés, los escritos de Moisés, los profetas posteriores y los salmos. Entonces, dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día.
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así Jesús explicó y demostró su identidad basándose en las escrituras del Antiguo Testamento, las profecías que habían sido dadas en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. El próximo texto está en Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39 dice lo siguiente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, Jesús dice claramente que estas personas, estos discípulos, estaban escudriñando las escrituras porque a ellos les parecía que en ellas tenían la vida eterna, pero ellos no acaban de entender que en esas escrituras, en el Antiguo Testamento, estaba el testimonio de Jesucristo. En ellas, en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, está el testimonio de Jesús. Se daba a conocer quién iba a ser Jesús, quién iba a ser el Mesías, quién era Jesús para ellos. No veían en realidad la importancia y el verdadero significado que tenía el Antiguo Testamento, cuyo objetivo era señalar a Jesús como el Redentor de la raza humana, el verdadero Mesías del cual se hablaba en todo el Antiguo Testamento era Jesús, y ellos realmente no veían eso. Y lamentablemente algo similar está pasando hoy en día en el mundo cristiano. Cuando se lee el Antiguo Testamento, se ve como algo extraño, algo que ha sido desechado, y no se ve a Jesús, el Mesías, en el Antiguo Testamento. Y en realidad este era el testimonio, el único testimonio escrito e inspirado que tenían los primeros cristianos para mostrar la identidad de Jesús. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo también explica lo siguiente. 1 Corintios 15, 3 y 4 dice ahí: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, dice Pablo ahí que él enseñó lo que asimismo recibí. Ahora, ¿dónde lo recibió? ¿Dónde aprendió Pablo todo esto? Que en la persona de Jesús se cumplieron las profecías que estaban señaladas en el Antiguo Testamento. Dice ahí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? Conforme a las Escrituras. Esto se refiere únicamente al Antiguo Testamento. Y lo que Pablo enseñaba, lo que Pablo predicaba, el evangelio que él mostraba, era conforme a ¿qué? Conforme a las Escrituras, conforme al Antiguo Testamento. Que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Todo estaba explicado en el Antiguo Testamento, en las Escrituras. El próximo pasaje está en Mateo 22, 29. Ahí Jesús advierte, Mateo 22, 29, sobre un error muy común, un error que tenían los escribas, los fariseos de la época y los saduceos. En Mateo 22, 29, vemos que dice Jesús ahí: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ahora, ¿en qué contexto Jesús les dice eso? Se los dice en el contexto del tema de la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, y esto sucedía porque los saduceos solamente creían en los escritos de Moisés. Ellos no aceptaban los escritos posteriores, los escritos de los profetas, y por esa razón no creían en la resurrección de los muertos. Ahora Jesús les explicaba que la razón por la que ellos no podían entender el poder de Dios mediante la resurrección era por ignorar las Escrituras, ignorar lo que el Antiguo Testamento realmente enseñaba sobre esta doctrina importantísima de la resurrección. Hoy sucede algo muy similar. Casi nadie en el mundo cristiano, muy pocos cristianos entienden lo que realmente enseñan las Escrituras, lo que la Biblia enseña sobre el tema de la resurrección de los muertos.
se creen otras doctrinas o se tiene una muy vaga comprensión de lo que realmente es la resurrección de los muertos, ya que la doctrina de la inmortalidad del alma entorpece la clara comprensión de lo que es realmente la doctrina de la resurrección de los muertos, y todos están cometiendo el mismo error. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Al errar en ignorancia, al estar en un error ignorando lo que realmente el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras enseñan sobre el tema de la resurrección, pues tristemente se están creyendo falsas creencias, falsas doctrinas. Y ese es el peligro que existe cuando el mundo cristiano pone a un lado el Antiguo Testamento y desecha lo que realmente se enseña sobre diferentes temáticas. Al tomar una política selectiva sobre ciertas porciones de la Biblia. Esto es un grave error y un grave peligro que corren muchos cristianos. El próximo texto que vamos a leer está en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículos 45 al 47. Dice ahí: no penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, si nosotros no creemos en lo que escribió Moisés, y Moisés es un escritor del Antiguo Testamento, de hecho, es de los primeros escritores, o podríamos decir la base de todo el Antiguo Testamento, son los escritos de Moisés. Sobre esa base edificaron los profetas posteriores. Si no creemos en Moisés, quien escribió y dio testimonio acerca de Jesús, pues ¿cómo vamos a creer entonces en Jesús? Lo que está queriendo decir aquí nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, es que si no creemos en la base del Antiguo Testamento, si no creemos en los escritos de Moisés y no aceptamos sus enseñanzas, es imposible creer en la persona de Jesús como Mesías, ya que de Jesús escribió Moisés. En otras palabras, lo que tratamos de enseñar en este video hasta acá es que la base, el fundamento del cristianismo está en el Antiguo Testamento. De hecho, la Biblia que Jesús tenía en su mano accesible, la Biblia que tuvieron los primeros cristianos para probar sus doctrinas, para probar su creencia en Jesús como Mesías, fue precisamente el Antiguo Testamento. Así que es un poco peligroso y ridículo hacer a un lado el Antiguo Testamento y vivir un cristianismo, una enseñanza cristiana que promueva solamente el Antiguo Testamento como fundamento de su fe, ya que esto es falso, porque todo el Nuevo Testamento, los evangelios y los escritos de Pablo están fundamentados, sus doctrinas, su evangelio, lo que ellos predicaron, están fundamentados en el Antiguo Testamento, en profecías, en doctrinas que apuntaban y daban testimonio acerca de Jesús. Así que de ninguna manera se puede hacer a un lado los escritos del Antiguo Testamento. El próximo texto que vamos a estudiar es Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Mateo 5, 17 al 20, leemos allí: no penséis que he venido para abrogar, es una palabra que significa anular, quitar. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, para cumplir lo que está escrito en la ley y los profetas. Claro, porque la ley y los profetas son las Sagradas Escrituras, escritos inspirados, que dan testimonio acerca de Jesús, el Mesías, y todo lo que la ley y los profetas anunciaron y profetizaron acerca de Jesús, pues Él lo vino a cumplir en su persona. Así que la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento, se cumplió en la persona de Jesús. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, o sea, de los mandamientos que están explicados y instruidos en el Antiguo Testamento, quien enseñe a quebrantar esos mandamientos y así le enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos.
mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que Jesús no vino para anular el Antiguo Testamento, no vino para abrogar la ley de los profetas. En realidad el término, la ley de los profetas, se refiere específicamente a todo el Antiguo Testamento. Ahora, en Hechos 28, Hechos capítulo 28, versículos 23, encontramos allí cuál era el fundamento que tenían los primeros cristianos para predicar el Evangelio. Dice ahí Hechos 28, 23, y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Ahora podemos entender lo que significa este término, la ley y los profetas. Son los escritos del Antiguo Testamento, lo que era conocido en ese tiempo como la única Biblia, las Sagradas Escrituras o la Palabra de Dios. Así que cuando ellos, Pablo y los primeros cristianos, los apóstoles, iban a predicar y señalar a Jesús, su fe en Cristo como el Mesías y el Redentor de la raza humana, su fe en las profecías bíblicas, el evangelio que ellos predicaban, la única Biblia que tenían a la mano para probar su creencia era el Antiguo Testamento. Así que cuando el cristianismo moderno toma la actitud de poner a un lado el Antiguo Testamento, desecharlo, desechar sus doctrinas y querer valerse solo del Nuevo Testamento, pues tristemente está tomando una posición suicida, por así decir. Es como cometer suicidio intelectual y destruirse a sí mismo el cristianismo, ya que para los cristianos genuinos del primer siglo, para los cristianos primitivos, esa era la única regla de fe y doctrina que tenían para probar sus creencias. Si el cristianismo moderno se deshace del Antiguo Testamento, pues se queda sin fundamento para probar su fe en Cristo como el Mesías prometido. El próximo texto es Romanos 15:4. En Romanos 15:4 leemos allí: porque las cosas que se escribieron antes, no está hablando de otra cosa sino del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La esperanza del cristiano se fundamenta en el Antiguo Testamento. Segunda de Pedro capítulo 1, allí el apóstol Pedro nos explica algo acerca del Antiguo Testamento. Los versículos 19 al 21. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Leemos allí: tenemos también la palabra profética más segura. Eso es precisamente el Antiguo Testamento, a la cual hacéis bien, y les escribe a los cristianos, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que para el apóstol Pedro, todavía el Antiguo Testamento era palabra de Dios, y los escritores del Antiguo Testamento hablaron mediante la voluntad de Dios, siendo inspirados, impulsados por el Espíritu Santo a escribir estas profecías. Así que así de valioso e importante fue el Antiguo Testamento para los primeros cristianos. Efesios capítulo 6 nos explica que la espada del Espíritu, la espada del cristiano, es la palabra de Dios. Y algunos hoy en día aplican todo eso a la Biblia, y no hay nada de malo en aplicarlo a toda la Biblia, porque toda la Biblia hoy para el cristiano es la espada. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Sin embargo, en el contexto de los escritores, el escritor de Efesios
La espada del Espíritu en realidad era el Antiguo Testamento, ya que era la única espada que existía, la única palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. No estoy colocando los pasajes ahora en la pantalla porque por amor al tiempo quiero avanzar, ya estamos terminando este estudio. Y cuando la Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetrante, que penetra y más penetrante que toda espada de dos filos, pues se refiere específicamente al Antiguo Testamento. Romanos 3:21 y 22 dice que se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, y ya sabemos que este término se refiere a todo el Antiguo Testamento. Eclesiastés 3:14 dice que lo que Dios hace es perpetuo. Isaías 45:23 dice que de la boca de Dios sale palabra en justicia y esa palabra no será revocada. Así que ¿quién puede revocar la palabra que Dios envió en el Antiguo Testamento? Deuteronomio 4:2 advierte sobre no añadir ni disminuir de la palabra que Jehová mandó. Isaías 40:8 dice que la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Así que esta es la evidencia que quiero presentar sobre la importancia que tiene el Antiguo Testamento para el cristiano hoy en día. Así que cualquier cristiano que toma la posición de ignorar o colocar en un segundo plano el Antiguo Testamento, en realidad no sabe lo que está haciendo, tristemente, y se está colocando en una posición que se autodestruye su propia fe, destruye su fe como cristiano, ya que la fe del cristianismo, en primer lugar, se fundamenta en todo las Sagradas Escrituras, en todos los escritos del Antiguo Testamento. Algunas personas a la hora de instruir a los nuevos conversos les aconsejan comenzar a estudiar desde el Nuevo Testamento, y esto es una política que literalmente coloca el Antiguo Testamento en un segundo plano. O sea, comienza por el Nuevo Testamento para que así puedas encontrar a Jesús y entenderlo y a enamorarte de su persona. Pero realmente esto es una filosofía falsa, ya que es imposible entender una película ya cuando estamos en los últimos 15 minutos. Para entender un libro, para entender lo que la Biblia realmente nos está enseñando en el Nuevo Testamento, es imposible entender el Nuevo Testamento si no tenemos la base de lo que realmente enseña y plantea el Antiguo Testamento. Si queremos tener una doctrina fiel a la verdad bíblica, si queremos entender lo que realmente Dios quiere para el cristianismo, pues debemos empezar desde Génesis, por Moisés, los profetas y los salmos, y entender lo que todas las escrituras del Antiguo Testamento tenía que decir en cuanto a Jesús y el Evangelio. Solo así podemos entender luego a Pablo. Así que este es el mensaje que quiero transmitir en este video, la importancia y el valor que tiene el Antiguo Testamento para los cristianos. Dios te bendiga, espero que esto haya sido de beneficio para ti, y si crees que puede servir de beneficio para otras personas, pues tiene la libertad de compartirlo. Maranata.